Bienvenidos. El día de hoy te contaré un secreto sobre mi primera vez y las razones que tenía cuando era adolescente. Cuando atravesaba la etapa adolescente, noté que comenzó a ser normal tener muchas preguntas, dudas y pensamientos relacionados con la sexualidad, y en algunas ocasiones mis padres o amigos jugaron un papel muy preponderante para poder responder tantas dudas, ya que en aquel momento fueron mi única fuente de información confiable. ¿Cuál fue mi primer contacto? Recuerdo claramente que hablar de sexualidad con mis padres fue algo realmente difícil, incómodo, vergonzoso y algo aterrador. Es por eso que en este punto de mi vida encontré mi segunda opción. Claro, fueron los consejos o experiencias de mis amigos más cercanos o incluso algunos conocidos. Pero realmente no siempre se trató de la información más confiable que pude obtener. Más adelante te contaré por qué. Primero, te contaré 7 razones que me impulsaban para tener mi primera vez cuando yo era adolescente. Mi razón número 1 fue sentirme mayor. En mi adolescencia, yo podía sentir y ver que estaba madurando físicamente. Mi cuerpo cambiaba. Lo podía notar claramente al verme al espejo. Y claro, también mis pensamientos empezaban a ser diferentes. Tenía otros gustos y otros intereses. Recuerdo cómo comenzaba a tener más independencia y podía hacer cosas que antes no me llegaba ni a imaginar. Es aquí, en ese justo momento, cuando comencé a sentirme listo para experimentar mi primer encuentro sexual. Ese sentimiento me hacía sentir poderoso y tenía la falsa idea que después de tener mi primera vez sería más grande, experimentado y por supuesto más independiente. Pero antes de tomar esa importante decisión y hacerlo, me pregunté lo siguiente: ¿de qué otra forma puedo sentirme más adulto, sin que sea forzoso tener la primera vez? Sinceramente, no encontré alguna otra razón o cosa que me hiciera sentir más grande. Fue entonces que me decidí a tener mi primera experiencia. Pero antes de siquiera planear cómo sería, un pensamiento comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si ocurre algo malo? Como contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual. ¿O qué tal si embarazo a mi novia? Sé que has de estar pensando qué miedoso, pero enfrentarme a esa situación era algo muy serio. Además, pensaba cómo cambiaría mi vida el ser papá, o peor aún, cómo se lo diría a mis papás. Todo esto pasó en un segundo por mi cabeza. Después, recuerdo estar platicando sobre todo eso con mis amigos y uno de ellos me decía: relájate, no te estreses, te preocupas demasiado. Solo deja que las cosas pasen y ya. Eso me llevó a la segunda razón. Mi razón número 2 fue: no pasa nada. Cuando era adolescente, recuerdo que vivía el aquí y el ahora. Ese estilo de vida me llevaba a disfrutar de una recompensa inmediata, como comer lo que me gustaba, salir a divertirme con mis amigos, escuchar mi música preferida, de preferencia sin interrupciones, o incluso jugaba a mi videojuego favorito, sin ser molestado preferentemente, ya que era lo más importante en ese momento de mi vida y me encantaba hacerlo. Todo lo anterior me hacía experimentar un placer inmediato y realmente lo disfrutaba. Dentro de esos placeres estaba, por supuesto, ver a mi novia, y por lo regular ignoraba todas las advertencias, peligros y consecuencias que mis padres me hacían. El lema que tenía con mis amigos, o mejor dicho, que aprendí con ellos, era: no pasa nada. Creer que no pasaba nada era una actitud muy cómoda, pero riesgosa, sobre todo en esta etapa de mi vida, que aún no experimentaba casi ningún tipo de responsabilidad. Obviamente que no fuera a estudiar, obtener buenas calificaciones, que debo decir que tener 6 para arriba para mí era una buena calificación, y por supuesto llegar temprano a casa. Aquí fue cuando traté de justificar mi primera vez con el no pasa nada. Recuerdo que al salir de la escuela caminaba de regreso a casa con mi mejor amigo. Íbamos platicando y le platiqué mi grandioso plan, y él lo destrozó con un solo comentario. Me dijo: sí, se escucha muy emocionante, pero si pasa algo malo, ¿cómo vas a pagar todos los gastos? Ese comentario me desanimó y me dejó pensando por varios días. Yo no trabajaba a esa edad y era obvio que el gasto lo terminarían absorbiendo mis papás. De esa forma
se fue mi razón número 2. Pero no todo estaba perdido. Aún me rondaba la idea de mi primera vez, sobre todo porque varios de mis compañeros presumían de haberlo logrado, y aquello sonaba increíble y emocionante. Aquí fue donde se asomó la siguiente razón. Mi razón número 3 fue: si todos lo hacen, yo también. Frecuentemente, por no decir diario, escuchaba a muchos compañeros que ya habían tenido su primera vez. Escuchar esto me llenaba de desesperación y coraje. Recuerdo que de repente alguno de ellos llegaba con la noticia de que ya había tenido su primera vez. Recuerdo que contaba todo lo sucedido, con lujo de detalle, y presumía su logro frente a los demás. Todos los que ya eran parte de ese club de la primera vez lo felicitaban, y los simples mortales como yo solo lo veíamos como un héroe. Después de escuchar las hazañas de mis amigos, llegaba a casa y me deprimía un poco, pero pronto descubrí que todo aquello era falso, pues resultaba que en la clase de sexualidad vi cómo todos ellos se sorprendieron y se emocionaban al estudiar la anatomía de la mujer y del hombre. Ahí fue cuando comprendí que todo lo que decían solo era por presumir y sentirse los más experimentados. Después de jugar al detective y descubrir el engaño, me subió un poco el ánimo y retomé la misión de tener mi primera vez. Recuerdo que dentro de mí escuchaba una voz que decía emocionada: aún estás a tiempo. Pasaron algunas semanas más y recuerdo que en mi escuela comenzó a rondar la expresión que te dé la prueba de su amor. Aquel concepto era nuevo para mí, así que al escucharlo en boca de mis amigas, me acerqué a indagar nuevamente como un detective profesional. La verdad, fue de manera brusca y directamente. Les pregunté: ¿qué es eso de la prueba de amor? Ellas comenzaron a reírse y yo me confundí, pensando que se burlaban de mí, pero tenemos que recordar que el lenguaje de las mujeres y de los hombres es diferente. Entonces arremetí nuevamente y volví a preguntar: ¿de qué se trata eso de la prueba de amor? Al parecer vieron mi desesperación y me comentaron lo siguiente: ay, estás bien menso, pues es cuando tu novia te demuestra su amor teniendo la primera vez contigo. Quedé sin palabras. Ellas se alejaron riéndose de mí, pero yo vi una nueva oportunidad. ¡Wow! La prueba de amor. Aquí apareció la siguiente razón. Mi razón número 4. La prueba de amor. Muy en mi interior sabía que era un pretexto, pero yo, al ser un caballero atento, responsable y valiente, tenía que demostrar mi lealtad y mi amor a mi bella amada. Por supuesto, ella ni enterada estaba de mi decisión. Por la noche recuerdo cómo estructuré mi plan para el día siguiente. Al día siguiente me preparé. Fui a comprar unos chocolates, de los más baratos, pues era un estudiante y no tenía mucho dinero. Me alcanzó para 2 rosas. Me puse el uniforme lo mejor que pude y usé el perfume de mi papá. Recuerdo que era uno para el caballero maderoso o algo así. Al salir de la escuela, invité a mi novia a mi casa a tomar un refresco. Ella accedió. Creo que sabía mis intenciones, pero aún así me acompañó. Recuerdo que ya en la casa, solos ella y yo, le comenté: quiero entregarte la prueba de mi amor. Ella me vio con ternura y comenzó a reír con mucha fuerza. Yo no entendía qué pasaba. Claramente ella sí. Después de ver mi cara confundida, me dijo: espero esto no signifique el final de lo nuestro, pero yo aún no estoy lista. Espero lo entiendas. Tomó sus cosas y se marchó. Sin querer, ella me había dado una gran lección. Yo no podía presionar a alguien para tener la primera vez. Dentro de mí sabía que sería muy abusivo de mi parte obligarla a hacer algo. Aquel día terminé frustrado, triste y confundido, pero no dejaba de rondar en mi cabeza las historias de mis amigos, y eso volvió a encender la llama de la esperanza, haciendo que apareciera la siguiente razón. Mi razón número 5. Mis amigos ya tuvieron su primera vez y son de mi edad. A pesar de haber descubierto las mentiras de algunos de ellos, seguía rondando en mi cabeza la idea de la primera vez. No podía quedarme atrás. ¿Qué tal que sí era cierto lo que me contaban? Seré sincero con ustedes. Tenía a mi novia y la adoraba mucho, pero la duda me mataba. Entre mis amigas
Había una que constantemente me abordaba, y recuerdo bien que me insinuaba cosas referentes a nuestra sexualidad. Ya saben a qué me refiero. Siempre hay alguien dispuesto y listo para entrar en acción. Algunas semanas después del incidente con mi novia, mi cabeza comenzó a maquilar diferentes planes, y todos apuntaban a mi buena amiga. Sí, aquella que en diferentes ocasiones mostró interés en mí, y no solo un interés de amistad. Entonces decidí recurrir a ella. Justo estando en la escuela y a escondidas de mi novia, comencé a platicar con ella, y la plática rápidamente comenzó a ser más fuerte y directa. Todo apuntaba a un encuentro de tipo personal. Sabes muy bien a qué me refiero. Pronto me vi con una cita agendada para el siguiente día y con la necesidad de que mi novia no me viera. Como pude, ese mismo día me las arreglé para que mi novia creyera que el día de mi cita iría a clases de música, pues por aquellos tiempos tomaba clase con un maestro que era conocido de la familia y nos apoyaba con un buen descuento. El punto es que me llevaba muy bien con el profe, era de mis confianzas y fui a visitarlo y le platiqué mi plan. Él accedió a ayudarme. Mi profe no era tan grande y ya tenía su familia, así que era alguien con experiencia y podía confiar en él. Después de decirme, claro, te apoyo, si eso es lo que quieres, genial, pensé. Me despedí de él, pero antes de cruzar la puerta me llamó y me dijo, solo te quiero decir que aún eres muy joven y te falta vivir aventuras, salir de fiesta con tus cuates, conocer otros lugares, pero considero que lo más importante es que apenas estás disfrutando de tu juventud. Piensa bien lo que puedes perder si cometes un pequeño error. Aquellas palabras destrozaron mi emoción nuevamente. Y si el profe tiene razón, puedo perder a mi novia y no me veo compartiendo la vida con mi amiga, solo por un momento de emoción. Esa noche no pude dormir. Tenía emociones encontradas. Sé que me arrepentiré de no tomar esta oportunidad. Cuando vi a mi amiga cariñosa al siguiente día, supo de mi decisión. Se molestó muchísimo, me llamó cobarde, poco hombre y un sinfín de maldiciones más. Incluso trató de terminar mi noviazgo. Una vez más, terminaba con un amargo sabor de boca, sin descubrir qué se sentía la primera vez y con las historias increíbles de mis amigos. Por aquellos tiempos recuerdo que camino a mi casa existía una zona que todo mundo evitaba. Bueno, por lo menos la gente normal. Eso creía yo. Pero los rumores y la curiosidad acabaron con el gato. Y tras escuchar a varios compañeros hablar de ese lugar, mi curiosidad incrementó. Un buen día tomé valor y decidí visitar ese lugar. Actualmente se le conoce a las señoritas o no tan señoritas que trabajan ahí como las cariñosas. En mis años de adolescencia les decíamos de otra forma, pero no lo puedo mencionar aquí. Recuerdo planear mi viaje prohibido a esa tierra de excesos y emoción. Tomé mi mochila y en esa ocasión llevé ropa y una gorra. Tenía la idea de cambiarme al salir de la escuela y pasar desapercibido como una persona más. Después de cambiarme, me encaminé a esa zona perdida. Recuerdo que todo parecía normal, pero rápidamente comencé a ver a unas señoritas que bauticé como las señoritas pobres, ya que tenía poca ropa. Aquel lugar me hacía sentir inseguro, pero continué viendo todo tipo de personas que ofrecían distintos servicios a diferentes precios. Recuerdo haber hecho mis cálculos y ahorrando en un poco de tiempo, podría adquirir un servicio de los que ofrecían ahí. Aquí llegaron a mi vida un par de razones nuevas. Mi razón número 6. Si tengo mi primera vez, por fin sabré de qué se trata. Y la razón número 7. Por fin seré admirado por mis amigos. Después de ahorrar varias semanas, por fin llegaba el momento. Ahora sí, por fin sabría qué se siente y tendría una increíble historia para platicarle a mis amigos. Será algo épico. En ese lugar no tendré ninguna responsabilidad, nada de ser papá. Tampoco correré el riesgo de perder a mi novia. Tendré más experiencia que varios de mis amigos. Y lo mejor de todo, seré más popular. Pero todo aquello era falso. Uno de mis amigos tuvo la misma idea mucho antes que yo. Creo que él se encontraba en la misma situación y optó por ir a visitar a las cariñosas, claramente sin que nadie lo supiera. Pero tarde o temprano, las malas noticias corren como el agua. Y de buena fuente nos enteramos que
Su ausentismo en la escuela se relacionaba con un tratamiento para combatir una infección de transmisión sexual que habría adquirido en aquel lugar. Al enterarme de esto me congelé. Recuerdo que mis amigos se preguntaban cómo se le habrá ocurrido ir a ese lugar, a pesar de que saliendo de la escuela nos reunimos y platicamos alrededor de 1 hora sobre el tema. Yo solo escuchaba en mi mente, tú podrías haber sido él. A partir de ese momento, abandoné la idea de tener mi primera vez, por lo menos a mi temprana edad, y esperar un poco más a ser más grande. Por último, para terminar con mi story time, quiero darte un consejo. Recuerda, cuando somos adolescentes tenemos un camino largo que recorrer, y el tener tu primera vez no debe ser una prioridad o algo que deba tomarse a la ligera. Es una decisión muy importante que debe de tomarse cuando uno es una persona con una mayor madurez. Dejarse presionar por amigos o conocidos para iniciar tu vida sexual puede traer consecuencias graves y peligrosas a tu vida. Muy bien, hemos llegado al final de esta historia. Espero que esta información te ayude a tomar decisiones buenas en tu vida y recuerda que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video.